la novena enseñanza y la quinta parte y final del tema conociendo nuestra identidad. Así que hoy vamos a finalizar el tema conociendo nuestra identidad, aunque es la novena enseñanza. Aleluya. Y voy a estar leyendo porque vamos a dar un breve repaso para tener un conocimiento más fresco de lo que hemos hablado en todas estas 9 enseñanzas, y lo voy a hacer lo más sencillo posible, ¿verdad? Dice así, vamos a ver 8 puntos. En el primer punto, aleluya, hemos aprendido que la Biblia tiene 2 formas, una natural y una espiritual. Se ata en la tierra, amén, para traer lo profético. Lo natural es temporal, lo espiritual es eterno. El segundo punto, hemos aprendido que el hombre fue creado para sustituir a los ángeles que se rebelaron en el reino espiritual. Por eso fue elegido lo débil de este mundo para sustituir lo sabio y fuerte de este mundo, si logramos obedecer, porque la Biblia trata es de obediencia. Amén. El tercer punto, el hombre débil o natural debe sufrir la transformación con la obediencia. Es un proceso, son 7 procesos que tiene que pasar el hombre natural para alcanzar la perfección o la plenitud. Debe ir creciendo de aumento en aumento hasta llegar a esa plenitud. Amén. En el cuarto punto, hemos aprendido sobre las 2 líneas genealógicas, la línea justa y la línea maligna. ¿Cuál es la línea justa? Abel o Jebel. Y la línea maligna, Caín, que mató a su hermano Abel. Jebel fue sustituido por Set. Amén. Y de esa línea genealógica continúa hasta Abraham. Amén. Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael persigue a Isaac. ¿Por qué? Isaac es el hijo de la promesa. Hasta hoy vemos esa persecución. Todos los comentaristas hablan del problema del Medio Oriente y dicen todas las causas por las cuales hay problemas en el Medio Oriente, pero nunca dan en el clavo. Déjenme decírselo de una manera sencilla. Eso es un problema que radica desde Ismael, que perseguía a su hermano Isaac. ¿Entienden eso? Punto. ¿Por qué? Porque esto es un problema espiritual. Amén. Y por eso desde el principio lo vemos que Caín persiguió a su hermano y lo mató. Es lo que siempre la línea maligna quiere matar a la línea justa. ¿Por qué? Porque como fuimos creados para sustituir el reino espiritual, aquellos que se rebelaron contra el Altísimo, nos convertimos en el blanco, porque cada uno de nosotros, a los que procedan a la obediencia, daremos juicio a cada uno de ellos. Y a ellos no les conviene eso. Amén. Tiene sentido lo que estamos hablando, ¿verdad?
Ahora, esta persecución solamente va a desaparecer por un lapso de tiempo, para que se cumpla la profecía, paz y seguridad. Cuando se cumpla esa profecía, vamos a estar en la última semana. Esto es importante saberlo, porque esa profecía se va a cumplir. Va a haber paz y seguridad solamente por un lapso de tiempo, y luego va a venir un lazo, una destrucción repentina. Ahora, Isaac tuvo 2 hijos. Amén. Y se repite la misma historia. Esaú quiere matar a su hermano Jacob. ¿Sí o no? Entonces, continúa la misma línea. Jacob tiene 12 hijos y nace la nación de Israel compuesta por 12 tribus. Y estoy hablando de un repaso completo de la Biblia. La nación de Israel como pueblo. Ese es el punto 5. Así que el punto 5 es que la nación de Israel es el pueblo elegido en lo natural. Amén. Luego todos sabemos que fueron sacados de Egipto, hicieron pacto en el Sinaí con el Todopoderoso, se casaron y el Altísimo les entrega una constitución porque fueron elegidos como una nación santa. Y esa constitución es leyes y ordenanzas para que se sujeten a Él como rey. Ese es el plano natural. Bueno, pasado el tiempo, se empezaron a estar tan cómodos que se olvidaron del pacto e invalidaron el pacto. Como lo dice el Altísimo, se engordó Jesurún, porque cuando estamos cómodos nos olvidamos del Altísimo, ¿sí? Solamente en los problemas y en las necesidades lo buscamos, pero no debe ser así. Demostramos el amor en las buenas y en las malas. Amén. ¿Sí o no? Tenemos que demostrar el amor aún a nuestra pareja en las buenas y en las malas. Y voy a dar un paréntesis aquí, porque es importante esto. Varón, si su esposa ya se puso un poquito más gordita, viejita, porque ya le parió muchos hijos, usted debe amarla de la misma manera como que si fuera esa misma jovencita con quien usted se casó hace un montón de años atrás. Tiene que amarla, así le reviente los oídos con tantas cantaletas. Amén. Y usted, dama, también debe de amar a su esposo, así ya pues tenga una barrigota así toda grande, ¿verdad? Está un poquito sobrepasado en peso, porque los años no perdonan, ¿sí o no? Así que debemos amarnos tal cual como estamos y como nos vemos, no despreciarnos, o solamente cuando estamos en las buenas es que amamos, no, en las buenas y en las malas. Amén. Esa fue la promesa que se hizo el día que nos estábamos casando. Ahora, unas hermanas y hermanos se están riendo. Bueno, eso era lo importante, hacerlos reír un poco para que se sientan relajados. Seguimos. Entonces el Altísimo se casó con su pueblo, le dio una constitución, pero el pueblo cuando se engordó, cuando estaba cómodo, invalidaron el pacto y entonces vino la consecuencia. El pueblo fue dividido en 2 reinos. Un reino al sur, la casa de Judá, con 2 tribus, Benjamín y Judá. Se le llama Judá porque Judá fue el cabecilla de esta casa, de este reino. Y al norte la casa de Israel o Efraín, con 10 tribus al norte.
Judá al sur, Efraín al norte. La casa de Israel o Efraín son despedidos con carta de repudio y dejan de ser pueblo. Amén. Dejaron de ser pueblo, fueron despedidos. Esto todo lo hemos explicado más profundo atrás en las otras enseñanzas. La casa de Judá queda en pie para que de allí venga la salvación. ¿Y quién es la salvación? Yahoshua HaMashiach. Ahora sí voy a darle alguna cita porque todas las demás citas estaban en las enseñanzas anteriores y voy a empezar a dar unas cuantas citas ahora. Zacarías capítulo 8, versículo 23, libro de Zacarías capítulo 8, versículo 23, mire lo que dice. Así ha dicho Jaya de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con ustedes, porque hemos oído que Elohim está con ustedes. ¿Quién es ese judío? Yahoshua HaMashiach. ¿Y quiénes son esos 10 hombres de entre las naciones? Las 10 tribus que fueron esparcidas. Efraín. ¿Ok? Que dejaron de ser pueblo. Ahora, el punto es, el sexto punto, entramos con las 10 tribus que dejaron de ser pueblo por medio de los asirios y los babilonios. Los asirios primero los sacaron donde ellos estaban en Samaria, se los llevaron y los ubicaron en varias ciudades, ¿verdad? Y luego vinieron los babilonios y arrasaron. La Biblia dice que los deshuesó. O sea que ese pueblo prácticamente desapareció. Solamente quedaron algunos pequeños grupos, pero como nación, como pueblo, fueron desaparecidos. Ahora, todos ellos fueron dispersos entre las naciones y ellos se mezclaron con los demás pueblos que se le llaman Goel o gentil, no Yahudí, no hijos de pacto, y perdieron la fe, perdieron las fiestas, perdieron los Shabbat, perdieron todo y asimilaron todas las prácticas paganas de las naciones. ¿Ok? Así que ellos perdieron todo porque esa fue la idea, haberlos despojado, o sea, despedido con carta de repudio y desaparecieron. Ahora, estamos hablando del gran grupo general, porque quiero que siempre recuerden que hay siempre minorías que quedaron por allí, regaditas. Ahora, podemos leer algunas parábolas en referencia a las 10 tribus. Está la parábola de los 10 leprosos, ¿sí? Es una parábola que habla de las 10 tribus y solamente un pequeño remanente, el 10, el diezmo. Es el agradecido, el que está agradecido, se devolvió para agradecerla por esa limpieza de lepra. Y esto tiene que ver mucho con el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque las otras 9, que es el grueso grande de las 10 tribus de Efraín, todavía están engordadas, arrogantes y no quieren aceptar el mensaje del último tiempo. Por tanto, estas están preparadas como ovejas de la matanza. Eso lo vamos a hablar en un plano profético más adelante. Ahora, pero hay una parábola interesante que es la parábola de las 10 dracmas. Eso está en el libro de Lucas capítulo 15, vamos a Lucas capítulo 15, el versículo 8 al 11, mire lo que dice. Lucas capítulo 15, versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que he perdido.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Elohim por un pecador que se arrepiente. ¿De qué estamos hablando? De Efraín, de las 10 tribus, que hagan ¿qué? Teshuvá, que se devuelvan, que se arrepientan. Y sigue hablando y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y las repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se afirmó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia, a su hacienda, para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían de esos cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿De quién está hablando esta parábola? De Efraín. Esas 10 tribus esparcidas están siendo llamadas para que vengan y se arrepientan y vuelvan otra vez con su padre. ¿Quiénes son esos 2 hijos? Efraín y Judá. Judá estaba en casa, por eso Judá tiene ciertos problemas con Efraín y Efraín tiene ciertos problemas con Judá. ¿Sí o no? Somos hermanos, pero tenemos situaciones. Hay diferencias, como en toda familia. A ver, hay problemas entre los hermanos siempre, ¿verdad que sí? Ahora el punto es que ahora ya no van a ser 2 reinos, sino que hay una promesa. El 7º punto dice, el Altísimo, quien fue el que hizo el pacto y también dio carta de repudio a Efraín, promete restaurarlo. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Y dice, ¿cómo el Altísimo planea restaurar a su pueblo? ¿Cómo? En el libro de Jeremías capítulo 31, el versículo 10, dice así, 31:10, oíd palabras de Jahá, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, o sea, Efraín, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Aleluya, porque Jahá redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. El versículo 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia de Efraín. Y en el versículo 31 dice, aquí que vienen días, dice Jahá, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la mano de la tierra de Egipto, los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jahá. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel aquellos días, dice Jahá, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Ahora, como Jahá se casó con ellos y los repudió, la ley enseña que cuando una mujer es repudiada y se casa con otro, adultera. Por eso hay que darle carta de divorcio.
Porque si tiene la carta de divorcio, sí se puede volver a casar. Eso está en Devarim, Deuteronomio capítulo 24. Pero si solamente es repudiada, tiene que morir el marido para que ella pueda quedar libre. Es así como enseña la ley. Pero fíjense esto, ya lo vamos a decir, porque Pablo habla de este punto. Pero el mismo Elohei de Israel, que esparció a Israel, está prometiendo volverla a restaurar. Amén, y hacer un pacto con ellos, un nuevo pacto. Ezequiel capítulo 34, el versículo 11, mire lo que dice la escritura. Ezequiel 34, 11. Dice así: porque así ha dicho Jahvá el Adonai, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Bendito sea su nombre. En Juan capítulo 10, versículo 7, encontramos algo interesante. Juan 17. Dice Ezequiel 34, 11: yo mismo voy a buscar a mis ovejas y voy a estar en medio de ellas y las reconoceré. Juan 10, el versículo 7 dice, de 7 al 11: volvió pues Yahoshua a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son, pero mis ovejas no lo oyeron. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Allí entonces entendemos que el plan para poder restaurar al pueblo de Israel, a la casa de Efraín, era que él muriera. Amén. Porque no podía de otra forma Efraín ser liberada. Tenía que morir para liberarla del pacto. Y allí, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, donde encontramos el requisito de la ley. 7:39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Así que el Altísimo ya nos dejó libre para escoger lo que queremos hacer. Pero Pablo da una recomendación. Mejor vamos a volverlo con él, ¿sí? Casarse con quien quiera, pero contar que sea en el pueblo. Él lo habla de una forma literal, pero en la forma espiritual. ¿A dónde vamos a ir, amados? Amén. Aleluya. ¿Vamos a escoger ídolos? Imágenes que tienen ojos y no ven, tienen piernas y no caminan. No. Tenemos que escoger a un Elohim vivo. Amén. Que sí se mueve a través de nosotros. No le podemos mirar, pero le podemos sentir. Amén. Y podemos palpar sus milagros. Podemos mirar su poder en la transformación de nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Ahora, si somos libres para elegir a quién servir, en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 17, mire lo que dice. Romanos 5, 17 dice, y 18: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Yahoshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la misericordia y de su regalo de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿De qué está hablando? Amados, individualmente, ¿quién fue el primero que pecó? Adán. Por ahí entró la muerte.
Y después como pueblo, porque de la descendencia de Adán se siguió la línea y se escogió un pueblo, también volvieron a pecar. Así que todos estamos destituidos. Nadie puede decir yo soy santo. Él nos santifica. Y a través de su muerte, Él nos está volviendo a incorporar como pueblo. Amén. Así que todos nos descarriamos. Amén. Todos. Pero a través de Yahoshua, en este pasaje podemos mirar que hay una nueva oportunidad para entrar en obediencia. O sea, esta es nuestra segunda oportunidad y la última oportunidad que tenemos para servir al Elohim vivo en obediencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, mire lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Adonai no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Altísimo es un juez justo. Ahora todos tenemos una oportunidad. No es solamente el pueblo de Israel los que conocen, ¿verdad? No, estamos hablando que nosotros estamos siendo incorporados porque la promesa fue para Abraham, ¿sí o no? Sin embargo, ese fue el pueblo natural. Ahora hay un nuevo pacto o un pacto renovado donde todos los que quieran entre las naciones ser llamados hijos de Abraham. Amén. Porque todo se muestra en lo natural para traer lo profético. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 22, libro de Bereshit. Génesis, capítulo 22. Dice así, en el versículo 18 y 19, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron junto a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. O Beersheba. ¿Saben lo que significa Beersheba? Pozo del juramento. O sea que el Altísimo juró a Abraham, le prometió que de su descendencia serían benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. O sea que él no solamente iba a tener ya un pueblo, porque él ya de antemano conocía el plan, sino que él iba a darle la oportunidad a todos sobre las familias de la tierra. Amén, amados. Es por esto que de la simiente vendría la bendición a todas las naciones, y en el plano natural lo muestra con Isaac. Vamos a ir aquí mismo en el versículo 1 del capítulo 22. Dice, aconteció, en el mismo párrafo, dice, aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿De qué está hablando en el plano natural? Para traer lo profético. Amén. ¿De dónde vino Yahoshua? De la simiente del Abba. Dice que de su seno. Amén. De adentro. ¿Quién era? El mismo Abba, manifestado en carne. Ya lo hemos visto por todas partes. Eso es un poco de confusión, que muchas personas dicen que envió a su hijo. No, él dice, no hay nadie conmigo, no hay fuerza, yo no conozco a ninguno. Y él nunca dijo, yo voy a enviar, no, él dijo, yo mismo voy por mis ovejas, yo mismo las esparcí, yo mismo las voy a buscar. Amén. Él no podía enviar a otro a morir, tenía que morir él mismo para poder liberar de la muerte a la casa de Efraín. ¿Sí o no? Él no puede enviar a otro, lo tenía que hacer por sí mismo. O sea, eso no tiene lógica para muchos. Pero definitivamente nosotros podemos entender este punto importante. Aleluya.
Y de esta manera entramos en el punto número 8, y es el nuevo nacimiento. Y dentro del nuevo nacimiento vamos a responder una pregunta importante. ¿Cómo entramos en pacto? ¿Cómo entramos en pacto? Ahora volvemos otra vez a Ezequiel, el capítulo 36. El versículo 16, vamos a ir desde el 16. Ezequiel 36, versículo 16 al 28, vamos a leer, dice así. Vino a mí palabra de Jayá diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaban. O sea que ellos hacían sacrificios a los ídolos. Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por toda la tierra, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Por qué? ¿Por qué profanaron su santo nombre? Porque desde pequeño la bendición, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Todo hijo del Altísimo tiene que llevar su nombre. Si no, no es hijo. Amén. Es por eso que los hijos llevan el apellido de su padre, ¿verdad? Que sí, su nombre. Y sigue diciendo: estos son pueblos de Yahweh y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde se fueron. ¿Sabe qué, amado? Pequeño paréntesis también voy a hacer. Es importante dar buen testimonio en todas partes donde vayamos. Porque si el nombre del Altísimo ha sido invocado sobre usted y usted está dando mal testimonio, usted está pisoteando el nombre del Altísimo. Dé buen testimonio, por favor. Si usted le ha recibido a él como marido, sujétese y comience a obedecer. Amén. Y es importante la obediencia, porque de nada le sirve llevar el nombre del Altísimo, va a ser peor. Es peor castigo para los hijos que no obedecen. Amén. ¿Cuánto lo creen? Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jayá el Adonai: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde ustedes han llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jayá, dice Jayá el Adonai, cuando yo santifique delante de sus ojos mi nombre. Y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras a donde fueron esparcidos. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí habla claramente. Ya no vamos a tener una Torah de letra, ahora me van a vivir en la justicia. Me van a vivir en la justicia, en el Ruah. Porque de nada sirve la letra si no va acompañada de justicia. Amén, que fue lo que Yahoshua lo tenía hasta aquí. Se veían bien bonitos por fuera, pero por dentro estaban podridos. Con pleitos, iras, contiendas, divisiones, malas palabras, de todo, fornicación, de todo. Se veían santos, pero por dentro estaban podridos. Y eso es lo que él está diciendo: los voy a limpiar, o sea que tenemos que volver a nacer del agua. Y dice el versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No es que va a enviar otro espíritu, no. Por eso hay una gran confusión. El nacimiento es del agua y del espíritu, pero no de otro espíritu, de su propio espíritu. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. De hecho, la traducción del hebreo Ruach HaKodesh, espíritu del santo. Repita conmigo: espíritu del santo.
¿Ok? Y eso es lo que ha traído también confusión, las malas traducciones. Ahora dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Lo mismo que acabamos de leer en Jeremías, ¿verdad? Cuando él estableciera su nuevo pacto. Amén, amados. Ahora lo importante es entender quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y este es el punto en que el tema estamos hablando, reconociendo nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bueno, hoy día muchos se llaman una cosa y otra cosa y otra cosa y todos creen toda una cosa diferente y todos tienen una sola Biblia, pero creen cosas diferentes. O sea, es una confusión terrible. Eso viene de Babel, confusión. Allá cuando se confundieron las lenguas. ¿Sí o no? Es así. Ahora, aquí lo más importante es entender, dentro del octavo punto, es el nuevo nacimiento. Aleluya. El nuevo nacimiento. Y vamos a correr porque ya nos quedan unos 10 minutos aproximadamente. Cuando habla de nacer del agua y del espíritu, esto concuerda con lo que Yahoshua le habló a un hombre viejo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. El versículo 1, capítulo Juan 3, 1, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, este no era cualquier personaje, era un hombre muy importante y estaba dentro de los 70 ancianos que rigen el Sanedrín, ¿ok? Que dirigen al pueblo. Y este vino a Yahoshua de noche, no vino de día para que no lo miraran, vino de noche, oculto. ¿Okay? Como dicen por allí, de noche los gatos son patos, no miren. Y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces si el Altísimo no está con él. Respondió Yahoshua y le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Elohim. Imagínense, este es un hombre que se supone guía de los ciegos, está dentro del liderazgo de la casa de Judá, y Yahoshua le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Elohim. Eso está fuerte, ¿sí o no? Él se confundió un poco y dice, wow, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Puede acaso entrar otra vez, por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yahoshua le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Rúa, Rúa es. Es por eso que nosotros somos un Israel espiritual. Amén. Por supuesto llevamos sangre israelita, claro que podemos llevar sangre israelita, fue un esparcido entre todas las naciones para mezclar la sangre. Y hay una simiente regada en todas partes. Pero lo que Yahoshua está hablando de un nacimiento espiritual. Porque si no, le dice, si eso es fácil, métete otra vez en el vientre de tu madre. O sea, eso es imposible. Aunque para él no hay nada imposible, ¿no? Sin embargo, este hombre posiblemente pues no lo entendió al primer momento, quizá lo entendió después. Ahora, todo esto tiene que ver con el nuevo pacto. O sea, Yahoshua está hablando muy claro y dice, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino. Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice así. Hebreos 8:8. Volvemos
volvemos a repetir lo que dice en Jeremías 31, pero aquí en hebreo. ¿Por qué? Porque los apóstoles hablaban y confirmaban lo que los profetas hablaban. ¿Usted quiere saber cuántas cosas diferentes pueden haber en el Nuevo Testamento con los profetas? Si hay una distorsión, entonces ¿a quién le creemos? A los profetas. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue tomado por un lapso de tiempo y ha sido distorsionado y ha sido transcrito y transcrito y transcrito, y cada vez que lo transcriben le agregan o le quitan, le agregan o le quitan. Entonces es un problema. El Nuevo Testamento lo dejan así porque dicen no tenemos nada que ver con el antiguo pacto, sino con el nuevo pacto, ¿sí o no? Entonces por eso el Nuevo Testamento, o mal llamado Nuevo Testamento, hablamos de lo que son los libros de los apóstoles, ¿verdad? Y de Yahoshua y todo lo que es el nuevo pacto, sufrió esa transformación. Pero la única manera de descubrir esto, las distorsiones o los puestas, las quita y pon, es yendo a los profetas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque aún todavía hay copias en hebreo, que es el original con que se fueron escritas. Ahora, Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Adonai, que estableceré un pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, ese nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la tierra de Egipto, ¿verdad? Para sacarlos de allí, porque ellos no permanecieron en ese pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Adonai. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. El Adonai, pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones y las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Lo mismo. Y sigue diciendo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Adonai. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se va por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que los que mueren bajo el primer pacto serán juzgados conforme al primer pacto. Y los que morimos bajo el nuevo pacto seremos juzgados bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto fue creado para la casa de Israel, ¿verdad? Primeramente para injertarlo. Pero luego en los fines de los días, como lo he enseñado en Osea, el libro de Oseas, en el capítulo 6, el versículo 11, 12 y 13, encontramos que para los últimos días, también para Judá habrá una cosecha y muchos de ellos entrarán al nuevo pacto. ¿Ok? Pero todavía los cubre el primer pacto. Por eso dice, viejo está por desaparecer. No dice ya desapareció. No, está por desaparecer. Eso es lo que yo puedo percibir y entender desde este punto. Ahora, 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Miren lo que dice. Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Yahoshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo en Yahoshua y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, fuimos repudiados y ahora estamos siendo reconciliados nuevamente. Amén. Es hermoso esto, ¿no lo creen ustedes? Aleluya. Pero ¿cómo entramos en pacto? Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 36, vamos a dárselo más claro. Hechos 2, del versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Quién es toda la casa de Israel? Las 12 tribus, toda la casa de Israel. Que a este Yahoshua que vosotros crucificaste, y al oír le ha hecho Adonai y Mashiach. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Kefa, Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahoshua para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Aquí hay 3 pasos, son 7, pero hay 3 pasos aquí. Arrepentimiento, luego viene el bautismo en agua y luego el bautismo en Ruach. Amén. Aquí hay 3 pasos. Muy importante entender esto. Y sigue diciendo el versículo 39:
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, hablando de los que estaban dispersos, para cuantos el Adonai, nuestro Elohim, llamare. Allí habían grupos de la casa de Israel, amén, de las tribus, de los pequeños grupos, de los remanentes que quedaron de Efraín, pero ahí el grueso era la casa de Judá, amén, ¿sí o no? El grueso era de la casa de Judá, y había unos que otros de la casa de Efraín, y él está hablando que también para los que están lejos, o sea, está hablando en la dispersión. Ahora, recordemos que Kefa, Pedro, se les entregó las llaves del reino de Elohim. En Mateos capítulo 16, versículos 18 y 19 encontramos que Yahoshua le dijo: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi congregación. ¿Sí o no lo dijo? Aleluya. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de Elohim. No le entregó un manojo de llaves, simplemente simbólicamente le dijo: a ti te voy a entregar la autoridad para que tú abras la puerta a todo aquel que quiera entrar. Y por esto Pedro usó estas llaves en este momento, y no solamente la usó aquí con toda la casa de Israel, sino también la usó con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Recuerden que cuando sacaron a los efrateos, los llevaron a otras ciudades, ellos trajeron, y allí quedaron unos remanentes también, y llevaron hasta levitas para que instruyeran a la gente de esa zona. Así que los samaritanos, hay una mezcla allí que hay. Acuérdense lo que dice Oseas capítulo 7, versículo 8, donde Efraín se mezcló entre las naciones. Ahora, en Hechos capítulo 8 encontramos que Pedro le abrió la puerta, o sea, usó la llave también a los samaritanos. En el versículo 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra del Altísimo, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos el Ruach HaKodesh, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahoshua HaMashiach. También a los gentiles, en el Hechos capítulo 10, el versículo 44, ¿quiénes gentiles? Bueno, estaba allí, ¿verdad? Romanos, estaban gentiles de las naciones, que no eran yahudim, no eran judíos, ni israelitas, ni samaritanos. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 44, dice así. Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro y quedaron pero perplejos cuando vieron que también el Ruach HaKodesh se les derramaba sobre el grupo de los gentiles, y los oían hablar, que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Ahora, Pablo también en Hechos capítulo 19 usó las mismas llaves de Pedro. Pablo 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído de eso, de que hay un espíritu, el Espíritu del Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de Teshuvah, arrepentimiento, el primer paso, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Yahoshua el Mashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unas 12 personas. Fíjense cómo el nacimiento, cómo entramos en pacto, un nacimiento de agua y de Ruach. Pero, pues claro, vamos a estar hablando de los 7 procesos, pero es interesante que Pablo también en Gálatas habla algo clave, y este es lo que sucedió en el libro de Gálatas. Pablo, capítulo 3 de Gálatas 27, mire lo que dice.
Esto lo declaró Pablo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Yahoshua HaMashiach, de Yahoshua estás revestido, ya no eres judío ni griego, o sea, no hay un esclavo, no hay escita, no hay libre, no hay mujer, porque todos sois hijos de Yahoshua. Porque todos vosotros sois de Yahoshua, y si vosotros sois de Yahoshua, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Entonces está cumpliendo la promesa que el Altísimo le hizo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones. Amén. Y estamos siendo injertados y ahora somos hijos de Abraham, somos Israel. Aleluya. Solo por ese juramento en Beersheba que hizo el Altísimo a Abraham. Ahora, todos los que desean entrar en pacto renovado deben ser bautizados en su nombre. Todos necesitamos recibir el bautismo en su nombre. El libro de Hechos, capítulo 22, el versículo 16, mire lo que dice. Hechos 22, 16. Dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, 11, mire lo que dice. Aleluya. Este Yahoshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, en la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora yo hago un cierre. Si no has sido bautizado en su nombre, porque debes llevar su nombre, los llamados de mi nombre lo llama él. Necesitamos ser bautizados en su nombre. Si tú no te has bautizado en su nombre, porque uno de los problemas que yo entendí, y no lo hago con una manera de ofender, no quiero ofender a nadie, pero yo encontré un registro en Mateo 28, 19, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, es un título. Hijo tampoco es nombre, es un título. Espíritu Santo, Espíritu del Santo, es el mismo Ruach. O sea, es un solo nombre. ¿Sí? Esto lo vamos a hablar más adelante, pero es importante. Yo quiero hacer un llamamiento. Si usted no ha sido bautizado correctamente, como debe ser, usted necesita volverse rebautizado, así como hizo Juan en Hechos 19. Ahora, si usted no se siente seguro todavía del nombre, entonces venga la semana que viene y hablemos del nombre, porque eso es lo que voy a hablar la próxima semana. Amén. Acerca del nombre. Vamos a poner